Hola hermanitos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta reflexión de la palabra, en donde vamos a ver distintos aspectos sobre las lecturas de la Santa Misa. Y hoy nos encontramos en la primera lectura, que están Pablo y Bernabé enseñando la doctrina dada por Jesús. Y entonces hay una discusión entre ellos, porque estaban enseñando que se debía de circuncidar a todos de acuerdo a la ley de Moisés, ¿sí? Entonces ellos tienen esta discusión y van a Jerusalén, a donde se encontraban todos los apóstoles y los presbíteros, para aclarar esta controversia. Entonces, además de esta controversia entre los mismos apóstoles, tenemos también que algunos de los fariseos que habían logrado agarrar la fe, se levantan y dicen: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y entonces los apóstoles y los presbíteros se reúnen para examinar esta situación y este problema que tenían. Entonces aquí tenemos que recordar que Jesús viene a abolir la antigua ley, ¿sí? Y entonces Él viene a instituir una nueva ley. Entonces no pueden seguir cumpliendo la ley de Moisés, que además, como venía del Antiguo Testamento, tenía también otras prohibiciones, como la impureza de los alimentos y demás situaciones. Y recordemos que en alguno de estos días, también en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontrábamos con que Pedro había tenido una visión en donde el Señor le mostraba varias especies animales y le decía: tú puedes comer de cualquiera de estas. Pero él, teniendo esta ley de Moisés, decía: no, es que esto es impuro. Y el Señor le hacía ver que los alimentos no eran impuros, ¿sí? Que la impureza venía del hombre y de las acciones del hombre, pero que esos animales Dios los había creado puros y que ellos podían comer cualquier animal sin ningún problema. De esta forma también pasa aquí con la circuncisión. Es algo que Jesús ya viene a detener, eso ya no va a continuar y ya no continúa hasta nuestros días, ¿sí? Llegan a la resolución de que eso ya no es de acuerdo a la ley de Dios, porque el Espíritu Santo viene y limpia nuestros pecados, no con cortar un pedazo de piel, sino con la unción del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Y después nos encontramos en el Evangelio que Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Entonces fíjense aquí cómo Jesús viene a decirnos que todo lo que Él ha renovado ya está limpio, ¿sí? Les dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces ya no necesitan este ritual de la circuncisión para alcanzar la pureza, porque ustedes ya están limpios por el hecho de que están aquí, por el hecho de que yo les he hablado, y además por el hecho de que Él va a morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Entonces ya no es necesario esa función de la circuncisión. Pero además dice que el sarmiento que no da fruto, en él lo arranca, ¿sí? O sea, nosotros podemos dar muchos frutos, ¿sí? Aparentemente estamos en la cima del éxito, tenemos dinero, tenemos una vida muy acomodada, muy cómoda, tenemos viajes, tenemos un puesto altísimo en el trabajo, pero no estamos dando ni un fruto para Jesús, ¿sí? Porque todo lo hacemos nosotros por nuestros méritos y no le decimos a Jesús que lo haga en nosotros. Y Él en este evangelio nos está diciendo que el que no da fruto en Él va a ser arrancado. Entonces nosotros tenemos que dar fruto en Él, ¿sí? Todos nuestros trabajos ofrecerlos a Él para que no seamos arrancados. Y dando todos estos frutos en Él, pues Él será quien dé los frutos y nos utilizará a nosotros. Nosotros seremos ese instrumento que Él utilice para dar esos frutos, unos frutos que serán agradables al Padre y que además, como nosotros como nosotros somos ese vehículo por el cual nuestro Señor Jesucristo va obrando y va obteniendo frutos, entonces
el Padre nos va a podar, es decir, nos va a quitar todo lo que no sirve, todos nuestros pecados, nuestras miserias, todo eso nos va a ir renovando para que podamos dar aún mayor cantidad de fruto y un fruto de calidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entregarnos a nuestro Señor, darle todo lo que es de nosotros y Él sabrá cómo utilizarlo, ¿sí? Hay que decirle siempre que despertemos: Señor, te entrego mi día. Tú haz de él lo que tú quieras. Y Él nos irá moldeando a su manera para que nosotros demos fruto en él, ¿sí? Y entonces después les dice: como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, ¿sí? Si nosotros no estamos en Cristo, no vamos a producir fruto. Y si estamos produciendo un fruto, puede ser un fruto que rápidamente se echa a perder, ¿sí? Porque no está con Cristo, porque no está en Cristo. Si nosotros queremos tener un fruto duradero, tenemos que hacerlo en Cristo. Si nosotros lo hacemos en el mundo, con el maligno, jamás vamos a dar un fruto duradero. Sí vamos a dar un fruto, pero que se va a echar a perder muy rápido, que no se va a disfrutar, que no trae paz y que no tiene ninguna gloria para Dios y que además no es salvífico para nosotros. En cambio, si nosotros nos unimos a Cristo, entonces Él, como lo dice aquí en el Evangelio, dará fruto abundante, ¿sí? Y además será un fruto salvífico y además nosotros daremos gloria a Dios y además será un fruto que Él dé en nosotros. Y luego les dice: al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que lo que quieran, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, entonces nosotros tenemos que dar fruto en Él, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a hacer esos sarmientos que, como no están dando fruto, pues nos van a arrojar al fuego, ¿sí? Y además, si Cristo no permanece en nosotros, si su palabra no da fruto en nosotros, no nos hace cambiar nuestra mentalidad, no hay ningún cambio en nosotros, seguiremos siendo los mismos sarmientos, seguiremos siendo esas mismas ramas secas que no dan ningún fruto, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, queridos hermanos. Tenemos que irnos acercando más a nuestro Señor e ir viendo cómo es que nosotros vamos llevando nuestra vida, ¿sí? Y nuestra vida de oración también, que es muy importante. ¿Cómo estamos haciendo oración? ¿Estamos haciendo una oración que va rápida? Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ya, rápido, rápido, acabamos, ¿no? El rosario en lugar de 1 hora lo hacemos de 10 minutos, rapidito. O estamos haciendo el rosario y estamos pensando en nuestros problemas, en lugar de pensar en lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos que ir tomando la palabra de Dios, el Santo Rosario, nuestras coronillas, la coronilla de San Miguel Arcángel, la coronilla de la Divina Misericordia, la coronilla del Espíritu Santo, la coronilla de la Rosa Mística, pero ir examinando a profundidad lo que vamos diciendo en cada palabra, ¿sí? Vamos a empezar con el Padre Nuestro, ¿no? Vamos a ir haciendo el Padre Nuestro de una forma consciente. Si viene un pensamiento de, ay, la comida, vuelvo a empezar el Padre Nuestro. Y así, hay que irnos entrenando en hacer una oración de calidad para que entonces Dios pueda derramarnos todas las gracias que quiere en nosotros y además, como dice el Evangelio, pueda permanecer en nosotros. Si nosotros hacemos una oración superficial rapidita, Dios no va a permanecer en nosotros porque nosotros no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo o de lo que estamos leyendo. Lo mismo nos pasa en la lectura de la Sagrada Escritura o de cualquier libro de los místicos o de cualquier libro en donde encontremos alguna revelación privada o del catecismo mismo de la Iglesia Católica. Si nosotros lo leemos superficial o lo leemos muy rápido, ¿no? Rápido, rápido para que me dé tiempo de hacer la comida y de hacer todas mis actividades, pues entonces no vamos a hacer que esa palabra permanezca en nosotros. Entonces vamos a ir practicando que cuando venga un pensamiento que no es de la oración, que no se refiere al Padre Nuestro, volvemos a empezar, ¿sí? Y volvemos a empezar y volvemos a empezar
hasta que llegue un momento en el que nuestra concentración se centre solamente en el Padre Nuestro, o solamente en el Salmo que estamos leyendo, o solamente en el Evangelio que estamos meditando, o solamente en el libro del Antiguo Testamento que estemos leyendo, de la Sagrada Escritura, o en la coronilla que estemos meditando, ¿sí? Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar primero por el Padre Nuestro. Ya que vayamos dominando el Padre Nuestro, nos vamos con el Ave María, nos vamos con el Credo, y así nos vamos oración por oración haciéndola de una forma consciente, ¿sí? Y si estamos rezando el rosario, es una manera excelente de practicarlo, ¿no? Entonces, empezamos el rosario, empezamos con el Padre Nuestro, luego con las 10 Aves Marías, pero lo vamos haciendo de una forma más consciente para que esa palabra que está contenida en esos misterios del Santo Rosario, en esas palabras del Padre Nuestro y en esas palabras del Ave María, vayan haciendo vida en nosotros. Y entonces Dios pueda actuar de una manera libre y total en nuestra vida. Y podamos darle gloria a Dios, podamos dar esos frutos ansiados que quiere nuestro Señor Jesucristo, y además empecemos ya a dar frutos y a no ser esas ramas secas que van a ser destinadas al fuego, ¿sí? Entonces los invito a que se queden al rato. Vamos a tener 2 advocaciones preciosas de la Santísima Virgen en China. Y vamos a hablar de Nuestra Señora de Sheshan y Nuestra Señora de Donglu. Los espero. Cuídense mucho.